Buen inicio de semana. Nos da mucho gusto informar el día de hoy sobre un tema muy importante para la economía de nuestro país. Vamos a firmar acuerdos con 3 instituciones bancarias con el propósito de fortalecer las finanzas de Pemex, que es una empresa de la nación fundamental, estratégica. Vamos a suscribir un acuerdo que consiste en ampliar un fondo revolvente, un fondo que se pone a disposición de Pemex. Existía ya un acuerdo en este sentido, pero ahora este fondo se amplía. Estaba firmado a 3 años, se amplía a 5 años, se amplía también en cuanto a monto. Se trata de un fondo disponible de alrededor de 8,000 millones de dólares, y también con la buena noticia que se reduce la tasa de interés. Quiero aclarar de que no se trata de contratar deuda, es lo que ya Pemex tenía considerado. Tenemos el compromiso, y lo vamos a cumplir, de que no va a aumentar la deuda pública en términos reales en el tiempo que gobernemos el país. Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario, de acuerdo a las circunstancias, como se dice coloquialmente, por si las moscas. Pero esto demuestra la confianza que hay en México y en su gobierno. Es por eso un acontecimiento muy importante. Es el que los bancos nos estén dando su confianza, lo cual agradecemos mucho, porque a pesar de la desinformación, de la manipulación, de querer sembrar la percepción de que no va bien la economía, de que hay una enorme deuda en Pemex, inmanejable. A pesar de eso, quienes tienen información verdadera saben que la economía va bien, que
la deuda de Pemex es manejable porque, si bien es cierto, se trata de una cantidad considerable, dicho sea de paso, una deuda que nos heredaron, que a veces no se toma en cuenta ese dato, esa variable, pero aún con eso, Pemex es una de las empresas más productivas del mundo, sin duda la empresa más productiva de México. Decía Rockefeller que el mejor negocio del mundo era el petróleo y que el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. De modo que el petróleo siempre es negocio. Nada más es cosa de imaginar. Extraer un barril de petróleo cuesta alrededor de $10 y se vende en $60. No hay ningún negocio con tanta ganancia. Y eso es lo que sucede en nuestro país. Se dejó caer la producción, pero ya se estabilizó y tuvimos la suerte, la fortuna de que se descubrieron yacimientos de petróleo que nos van a permitir extraer, producir mucho petróleo en el corto y en el mediano plazo. De modo que Pemex se va a fortalecer como la empresa principal del gobierno. Y nosotros estamos decididos a respaldar a Pemex, a apoyar a Pemex, no solo haciéndonos cargo de su deuda, considerando que la deuda de Pemex es deuda soberana y que tiene el respaldo de todo el gobierno, sino también con una política fiscal favorable a Pemex, porque Pemex obtiene muchas utilidades, pero se le exprime con pagos excesivos de derechos. Ahora, poco a poco, se le va a apoyar fiscalmente a Pemex para bajar el pago de sus derechos, lo cual le va a dar más autonomía económica para que se consolide como una empresa eficiente. Hay algo que, y con eso termino, que debe de considerarse una gran ventaja que tenemos, que es lo que nos da seguridad, lo que nos ancla, lo que nos hace sentirnos optimistas y asegurar de que va a haber crecimiento económico sin inflación, sin endeudamiento, con disciplina en el manejo de la macroeconomía. Ese elemento nuevo en México, que es fundamental para la buena marcha de la economía,
es el no permitir la corrupción, porque eso es lo que estaba destruyendo al país. Muchas veces eso no se toma en cuenta, pero resulta fundamental. En un país donde impera la corrupción, ningún modelo económico, por más perfecto que sea, por más bien diseñado que esté, funciona. Y nosotros tenemos la decisión firme de desterrar la corrupción del país. Y eso nos ayuda muchísimo. Vamos a acabar con la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno, y se va a terminar con la impunidad. Va a haber un auténtico Estado de Derecho que no había, era un Estado de chueco, de cohecho, y todo esto va a generar mucha confianza, como ya se empieza a percibir, para que haya inversión y se garantice a inversionistas el que va a haber respeto a los contratos y va a haber respeto a la legalidad. Por eso termino agradeciendo mucho a los bancos que tomaron la iniciativa de darnos su apoyo, de darnos su confianza, y van a ser correspondidos. Le pedí al secretario de Relaciones Exteriores que nos ayude en esta ceremonia, que haga una introducción. Va a intervenir también el director de Pemex, el secretario de Hacienda, y luego, si así lo deciden, los representantes de los bancos, para explicar en qué consiste esta operación, repito, trascendente para la economía de México. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard. Con su permiso, señor presidente, señora secretaria, señor secretario de Hacienda, director general de Petróleos Mexicanos, representantes de HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities. Señoras, señores, muy buenos días. Me congratula participar el día de hoy en este evento en el que el Gobierno de la República da a conocer buenas noticias para nuestra economía, para nuestra sociedad. Se va el día de hoy a firmar, como ya aquí lo mencionó el señor presidente de la República, un documento de refinanciamiento de parte de la deuda de Pemex, así como la renovación de 2 de sus líneas revolventes de crédito más importantes. Esta operación, que es una de las más grandes que se ha dado en la historia, está liderada por 3 de las instituciones financieras más importantes a nivel global: HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities. Aprovecho para darles la bienvenida a Nuno Matos de Macedo, que es el CEO del grupo financiero HSBC México, a Felipe García Moreno, que es presidente y director general de JP Morgan México, a Jerry Ricieri, que es presidente y CEO de Mizuho Securities. Estas líneas se renovarán a condiciones más favorables que aquellas con las que Pemex podría financiarse en el mercado de capitales del mundo. También vamos a tener la intervención del secretario de Hacienda, como ya lo explicó el señor presidente, don Carlos Ursúa, quien va a explicar
el contenido de la firma de un decreto presidencial para reducir la carga fiscal que tiene Petróleos Mexicanos. En síntesis, decía yo al principio que son muy buenas noticias, porque es el avance del plan de negocios de Petróleos Mexicanos y del Gobierno de la República para apuntalar y acelerar el crecimiento económico de México. Por su atención, muchas gracias. Le cedo el uso de la palabra al señor Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy queremos compartir con ustedes una excelente noticia. Después de 5 meses de negociaciones, Pemex ha logrado alcanzar un acuerdo muy importante para refinanciar una parte de su deuda con 3 de las principales instituciones de la banca internacional. JP Morgan, representado en México por Felipe García Moreno, presidente y director general; HSBC, representado en México por Nuno Matos de Macedo, director general del Grupo Financiero; y Mizuho, representado por Jerry Ricieri, presidente y director general. Sean ustedes bienvenidos y agradecemos su disposición a apoyar y brindarnos su confianza a nuestro país y a nuestra empresa. No podemos dejar de mencionar que una de las constantes en la gestión de las anteriores administraciones de Petróleos Mexicanos se reflejan en el crecimiento sin precedentes de su deuda, como podemos observar en la gráfica 1. Aquí podemos ya observar entre el 18 y el 19 una disminución que explicaremos adelante. Podemos ver que en el año 2013 el endeudamiento de Pemex ascendía a 841,000 millones de pesos. Sin embargo, ya en el cierre del 2018, el saldo de la deuda había sido incrementado hasta poco más de 2 billones. Es decir, en el trayecto de apenas 5 años, las administraciones anteriores de Pemex más que duplicaron la deuda de esta empresa del Estado mexicano. En otras palabras, durante el sexenio pasado, hicieron crecer la deuda de Pemex a una tasa promedio de 17.2% anual. En contraste con lo anterior, el actual gobierno federal posee plena conciencia de la responsabilidad que debemos tener en el manejo financiero de la empresa. Es por ello que desde el primer día de nuestra administración hemos diseñado y aplicado una responsabilidad absoluta en el manejo de la deuda pública en el marco de una política de estricta disciplina financiera como parte toral del que será nuestro próximo plan de negocios. Por ello, una de las premisas básicas de nuestra administración reside en que Pemex no incrementará su deuda. Por el contrario, con el apoyo del Gobierno de la República, vamos a trabajar por una senda de reducción gradual, en la medida de lo posible, de la deuda que nos fue legada. A este respecto se referirá en breve el doctor Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Como se puede observar en la gráfica número 2, en poco más de 5 meses de la actual administración hemos logrado un desendeudamiento neto de 18,000 millones de pesos. Aquí es importante señalar que si bien hubo un menor endeudamiento con respecto a 2016 en los años 17 y 18, también es conveniente señalar que fueron años donde la inversión en Pemex fue la históricamente más baja. En el año 2019, en este año, hemos logrado este desendeudamiento, pero con una muy importante inversión para la empresa.
A la luz de tal premisa, el día de hoy, lunes 13 de mayo de 2019, nos encontramos en esta reunión, en esta mesa, para suscribir una importante carta compromiso con estas tres instituciones financieras internacionales. Se trata del refinanciamiento parcial de la deuda de Petróleos Mexicanos para mejorar su perfil, así como la renovación de dos importantes líneas de crédito revolventes. Debe quedar totalmente claro que con la presente renegociación no estamos contratando deuda adicional para Pemex. Por el contrario, estamos mejorando las condiciones financieras de lo que ya se debía desde la anterior administración, logrando mejores condiciones tanto en plazos como en tasas en relación con emisiones de deuda en el mercado actual. De manera específica, el presente acuerdo con la banca internacional consiste en el refinanciamiento de deuda por un monto de 2.500 millones de dólares, más la renovación de dos líneas de crédito revolventes hasta por 5.500 millones de dólares, en ambos casos con una ampliación de 3 a 5 años de plazo. Asimismo, quiero destacar que la actual operación bancaria es la más grande de una empresa de energía en América Latina, así como la operación bancaria más grande en la historia de Pemex. De esta manera, con la firma del presente acuerdo, se refleja el apoyo y confianza de la banca internacional en la estrategia financiera de Petróleos Mexicanos y la política crediticia de nuestro gobierno federal. Aprecio de nueva cuenta el gran apoyo de los funcionarios y directivos de JP Morgan, de HSBC y Mizuho para hacer posible el presente refinanciamiento. La renovación de estos créditos bancarios son parte fundamental de la estrategia financiera de Pemex, ya que garantizan la liquidez y fortalecen la posición financiera de la empresa. No debo dejar de mencionar que el refinanciamiento de nuestros créditos habrá de facilitar a Pemex continuar con un manejo prudente de sus finanzas sin dejar de cumplir con su compromiso de cero endeudamiento adicional. Por otra parte, aprovecho la ocasión para compartir con ustedes la noticia de que en tan solo 4 meses hemos logrado revertir el balance financiero deficitario de Petróleos Mexicanos. En la gráfica número 3 podemos observar que, de acuerdo con cifras preliminares, en el mes de abril de 2019 se registra ya un balance financiero positivo de 13.268 millones de pesos. Cabe señalar aquí que el resultado del mes de enero, por menos 64,000 millones, obedece fundamentalmente al elevado monto de pago de ADEFAS de la administración anterior. Asimismo, podemos apreciar en la gráfica número 4 que los ingresos totales de la empresa en abril de 2019 representan un crecimiento de 6.7% con respecto al mismo mes del año anterior. Aquí lo podemos observar, este crecimiento, y vale señalar también que el número de barriles que se vendieron en abril del año pasado eran superiores a 180,000 barriles diarios en aquel periodo. Como resultado de esta nueva política responsable del uso de la deuda en la empresa, el costo financiero en el mes de abril de 2019 observa una importante reducción de 43.3% con respecto al mismo mes del año pasado, también como se observa aquí en la gráfica.
de 5.597 para el mes de abril de 2018 a 3.174 para el mes de abril del 2019. Finalmente, Petróleos Mexicanos refrenda su compromiso de responsabilidad en el manejo de la deuda basada en el ejercicio de una disciplina financiera y de transparencia absoluta en su gestión, con el objetivo mayor de recuperar la soberanía energética del país. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Como ya fue anunciado por el señor presidente, hoy va a firmar un decreto que va a permitir a Pemex tener reducciones en su carga tributaria. Van a ser beneficios fiscales que se van a establecer en este decreto y que en un momento voy a explicar. Antes de ello, déjenme comentar que Pemex, como empresa, a pesar de todas las ineficiencias que ha habido en los últimos años o décadas, a pesar de la corrupción que ha habido en los últimos años o décadas, Pemex en realidad es una empresa, como lo dijo el señor presidente, una empresa que antes de impuestos, lo que en inglés le dicen EBITDA, tiene un flujo de caja bastante razonable para estándares internacionales. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante mucho tiempo ordeñamos a la vaquita. No quisimos incrementar impuestos de ningún tipo, no quisimos combatir la evasión y la elusión fiscal y acabamos dependiendo de manera demasiado notable en los recursos provenientes del sector de hidrocarburos y no en los tributarios. A raíz de eso, las cargas fiscales de Pemex se fueron incrementando y en este momento son realmente muy gravosas. Entonces, poco a poco se va a ir desgravando a Pemex, no desgravando, es decir, va a pagar impuestos como cualquier otra, pero los derechos extras poco a poco se van a ir reduciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la manera? Hay varias maneras de hacerlo. La manera que Pemex decidió que sería lo mejor es la siguiente. Es un poquito raro, pero aguántenme tantito. Hay dos tipos de contratos. Unos que se llaman asignaciones, que son básicamente los contratos petroleros que tiene Pemex por sí misma como empresa, y hay unos contratos normales, que son los que tienen todas las demás empresas o Pemex cuando tiene proyectos conjuntos con alguna otra empresa. En el caso de los contratos normales, pues es un sistema tributario muy similar como en el resto del mundo. Hay un impuesto sobre la renta, hay unos derechos de extracción de hidrocarburos, etcétera, etcétera. En el caso de las asignaciones de Pemex, pues son las asignaciones para el solito, hay un extra que se le llama el famoso DUC, que es Derecho de Utilidad Compartida. Esencialmente, lo que el gobierno hacía, le decía a Pemex, tú tienes utilidades, pero son tuyas y mías, es utilidad compartida, y entonces tú me vas a tener que dar de eso una cierta cantidad, y esos son los famosos derechos de utilidad compartida, DUC. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya se hizo con anterioridad un monto inicial de barriles y ahora ya se complementa con un monto todavía mayor. Se va a permitir a Pemex que migre pozos que tengan una producción de hasta, en este decreto es 250,000 barriles diarios de petróleo en promedio, junto con 150,000 que ya se tenían antes. Entonces estamos hablando de que Pemex ya puede tener 400 pozos que producen 400,000 barriles diarios en el otro régimen, es decir, que sea contrato, como cualquier otra empresa. Eso le va a dar un respiro enorme a Pemex y sobre todo va a ayudar a que algunos de estos pozos que no eran rentables, porque ya están viejos, porque ya estaban casi cerrados, que no eran rentables porque el derecho de utilidad compartida era muy alto, ahora puedan volver a explotarse. Entonces, esa es la idea y lo que va a firmar en este momento, si me permite el señor presidente, el presidente, es un decreto que establece lo anterior. Este decreto va a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación esta semana. Presidente. ¿Quiere firmarlo? ¿Ya? ¿Acá? Pues pasamos. Yo creo que acá, porque es nada más usted. Pero lo dejas. O con los famosos todos. No quieren
permiso. Muy bien. Buenos días. En nombre de HSBC, agradezco en primer lugar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa Macías, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, y al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, por la oportunidad de estar aquí junto con mis colegas de JP Morgan y Mizuho para este anuncio tan importante y que nos llena de orgullo. Este nuevo crédito sindicado, a un plazo de 5 años y por $8.000 millones, es una muestra de la confianza que tiene HSBC en Pemex, en México y en su actual administración. Los recursos de este nuevo crédito sindicado serán utilizados principalmente para refinanciar las líneas existentes de crédito internacionales, por lo que será para darle una mayor estabilidad, flexibilidad a Petróleos Mexicanos en la asignación de sus recursos en el corto y mediano plazo. Estamos muy convencidos que las medidas que está tomando la actual administración serán, sin lugar a dudas, para mejorar la operación y estructura financiera de Pemex y del sector energético. Es importante reconocer las acciones y compromiso absoluto del Gobierno federal hacia el fortalecimiento de este sector y de su principal empresa, Petróleos Mexicanos. Gracias a esto, esperamos una amplia participación de bancos nacionales e internacionales durante el proceso de sindicación. Es de suma relevancia que todos los sectores, privados y públicos, nos sumemos alrededor de Pemex y participemos de manera conjunta y activa en el desarrollo de la plataforma petrolera del país, factor clave para el desarrollo de México. Así que, en nombre de HSBC, agradezco la oportunidad de apoyar en esta tarea de fortalecer a Pemex, al sector energético y promover el crecimiento de este gran país. Muchísimas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Nuno ha hecho una excelente introducción sobre el lanzamiento de esta operación crediticia. Quisiera solamente reiterar el compromiso de largo plazo de nuestras instituciones, JP Morgan, HSBC y Mizuho, con México. También quisiera reconocer el enorme esfuerzo de la Dirección General y todo el equipo humano de Pemex por la implementación de varias medidas para incrementar la eficiencia, incrementar los ingresos, estabilizar la producción y también en fortalecer la estructura financiera de la empresa, como hemos visto. Es una estrategia de la cual este crédito es un componente adicional. Asimismo, reconocemos el compromiso absoluto que ha mostrado el señor presidente alrededor de Pemex y en conjunto con los esfuerzos de todo su gabinete, lo cual nos da una gran confianza para entrar en esta operación crediticia. Nos da mucho gusto ser parte de este crédito, que será el más grande en la historia de Pemex, y así seguir apoyando a Pemex y a México para promover la inversión, el empleo y el crecimiento en nuestro país. Muchas gracias y cedo la palabra al señor Jerry Ricieri de Mizuho. Okay, thank you. Thank you, President López Obrador, for the invitation to appear here today.
Gracias, señor presidente López Obrador, por su invitación el día de hoy. It is an honor for me to represent Mizuho and be here today, together with you and members of your cabinet, the CEO of Pemex, and senior members of your administration. Es un honor para mí representar a Mizuho el día de hoy, estar juntos con usted y los miembros de su gabinete, así como con el CEO de Pemex, el director general, y los miembros de su gabinete. I join HSBC and JP Morgan in confirming the importance of this transaction for Pemex and for Mexico. Nosotros nos unimos a HSBC y JP Morgan para participar en esta muy importante transacción para Pemex y para México. I wish to recognize Octavio Romero and Alberto Velázquez and the rest of the Pemex team for responsibly addressing its financial and liquidity needs. Quisiera reconocer a Octavio Romero, a Alberto Velázquez y al equipo de Pemex por su muy responsable actuación para mejorar las condiciones de liquidez de Petróleos Mexicanos. We expect this landmark transaction to confirm strong support from the banking community for the most important company and sector in Mexico. Esperamos que esta transacción, que es de gran importancia, confirme el amplio respaldo de la comunidad de bancos e instituciones financieras para la más importante empresa y sector de México. Mexico is a key partner and top priority for all of us, and we are committed to delivering a successful transaction that will positively impact the financial health and future prospect of Pemex. Thank you very much. México es un socio clave estratégico y es una prioridad de primer orden para todos nosotros. Y estamos comprometidos para participar en esta exitosa transacción que va a impactar muy positivamente la salud financiera y los prospectos futuros para Petróleos Mexicanos. Muchas gracias. Pues ahora sí vamos a la firma.
pues les agradecemos mucho a nuestros invitados y vamos a continuar con esta conferencia de prensa, este diálogo circular. Pueden quedarse si lo desean. Vamos a seguir adelante. Podemos, si les parece, abrir sobre este tema una ronda de preguntas y respuestas. Cerramos y nos vamos a el otro tema, que es el quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces, abrimos. Roberto Cruz, de Impacto Diario, Revista y TV. Presidente, secretarios, para no variar el tema, iba yo a preguntar si este saneamiento a Pemex, que considero sería mínimo a mediano plazo, pero ya alguien dijo por ahí que es a largo plazo, no desvirtúa o no hace a un lado otros programas del gobierno federal, programas sociales. ¿Por qué? Porque pues el problemón de Pemex, como usted lo dijo, es la superempresa mexicana, la que más produce. Pues por lo mismo es la empresa que requiere una cirugía mayor, tiempo, recursos. La pregunta es, ¿no desvirtúa otros programas sociales? Y si, como se decía en el tiempo que usted llama neoliberal, se consideraba por ahí un término de petrolización de la economía mexicana, ¿se ha considerado ya puede ser riesgo de que cuando Pemex sea lo que todos esperamos que sea, se llegue nuevamente a este término utilizado en este periodo neoliberal? Miren, el gobierno tiene prioridades. Nosotros estamos cumpliendo una agenda de acuerdo a las necesidades de nuestra población. Por primera vez en muchos años tenemos un programa de desarrollo propio y una agenda también definida por nosotros. No es un programa de desarrollo para aplicar recetas impuestas desde el extranjero, ni es una agenda también dictada desde el exterior. Este es un cambio muy importante. Nosotros hemos definido una fórmula para gobernar, para transformar a México, sencilla pero muy trascendente. La fórmula consiste en acabar con la corrupción, con la impunidad y hacer un gobierno austero. Pensamos que de esta manera vamos a poder liberar muchos fondos, y ya se está demostrando, para el desarrollo sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país. Ese es el planteamiento general. Y de lo que se libere, por no permitir la corrupción, por no hacer un gobierno extravagante de gastos superfluos, todo lo que se ahorre tiene como destino el bienestar de nuestro pueblo. Los programas de desarrollo,
los programas para el bienestar del pueblo de México tienen garantizado presupuesto, como nunca. Ya les puedo informar que más de 15 millones de mexicanos están recibiendo beneficios de manera directa. Adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes, créditos a la palabra, apoyo a productores del campo. Toda esa política tiene presupuesto y no se toca, es sagrado. No se incluye en las medidas de austeridad la reducción del presupuesto para los programas del bienestar. Pero como tenemos recursos, porque nos está yendo muy bien en la recaudación, que eso es otro elemento importante, estamos recaudando más que el año pasado. En términos reales, estamos recaudando 5% más que el año pasado. En lo nominal, estamos hablando de una recaudación adicional de alrededor de 100,000 millones de pesos. Entonces tenemos recursos, hay una buena administración, tenemos más ingresos que gastos. Por eso el plan de austeridad y lo que se está liberando, como se anunció hace una semana, lleva el propósito de respaldar a Pemex, de fortalecer a Pemex, que lo que deje de recibir Hacienda al disminuir los derechos de Pemex se pueda compensar con lo que estamos ahorrando con el plan de austeridad republicano. Imagínense, por poner un ejemplo, se robaban el año pasado en promedio 80,000 barriles diarios. Hemos bajado el robo de combustible en un 95%. Se están robando 4,000 barriles diarios. El año pasado, este robo significó 65,000 millones de pesos. Si continuamos sin permitir el robo de combustible, como se está haciendo, nos vamos a ahorrar en el año alrededor de 50,000 millones de pesos. Entonces, sí tenemos finanzas públicas sanas y por eso vamos a apoyar a Pemex. ¿Qué estaba sucediendo? A pesar de que pronosticaron de que con la reforma energética iba a aumentar la producción en Pemex y que íbamos a estar para estos tiempos extrayendo 3 millones de barriles diarios, lo cierto es que se cayó la producción a 1,650,000 barriles en 4 años. ¿Qué se está haciendo ahora? Ya se estabilizó esa caída, ya empezamos a recuperar, ya se destinaron recursos suficientes para exploración,
para perforación de pozos. También se está actuando con eficiencia, aunque no era mucha ciencia. ¿Saben qué hacían para beneficiar a las empresas contratistas? Destinaban la inversión de Pemex a perforar pozos en el norte del país o en aguas profundas, donde es incierta la existencia de petróleo, con costos muy altos, cuando el petróleo en México está en tierra o en aguas someras. Entonces, ¿qué hicimos?